Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Quizás no sea relevante a todos, pero es importante saber qué es lo que la Biblia dice acerca de esto. Y en un momento cuando a usted le pregunten su opinión al respecto, usted pueda tener una respuesta sólida bíblicamente hablando. Y hoy quiero hablar acerca de poder comprender el día de reposo o el sábado, como se pueda interpretar hoy día. Sabe que hay personas que se conocen, por ejemplo, con el nombre de los sabáticos, si alguna vez usted ha oído ese término, ¿no? Quizá refiriéndose a iglesias como la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que a mi criterio pues están desviados de la verdad por el simple hecho que reconocen los escritos de su fundadora, Ellen White o Elena White, como usted quiera llamarle, como escritos inspirados por Dios, al mismo nivel que el nivel de la palabra de Dios. Y eso es, al punto de vista de lo que la palabra de Dios dice, algo que no es correcto, es algo que no podemos nosotros aceptar. Y a la misma vez también pues ellos se caracterizan mucho por guardar el sábado, que era parte de lo que la ley de Moisés establecía para el pueblo judío. Eso fue un establecimiento para el pueblo judío. En alguna oportunidad le preguntaron a alguien, un teólogo, y le dijeron a su opinión cuál es el pasaje más importante de la Escritura, si pudiéramos sacar un versículo, el más importante de la Biblia. No le estoy hablando del más famoso, le estoy hablando del más importante que le dijeron a esta persona. Gracias, amigo. Y esta persona dijo con toda seguridad, es Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? Y creó Dios los cielos y la tierra. Decía esta persona, si nosotros dudamos de que Dios es el creador de todo, de nada nos serviría lo demás de la Biblia. Y cuando uno se pone a pensar en eso, se da cuenta de la tremenda realidad de eso, de que la base es creer que Dios es el que gobierna e hizo todo lo que está existente. Nuestras propias vidas, por supuesto, también las creó Dios. Ahora, cuando hablamos del sábado, tenemos que ir a algunos pasajes del Antiguo Testamento, parte de la Biblia, y específicamente en Éxodo capítulo 20, donde se habla en todo el capítulo de los 10 mandamientos, que esta sociedad que en su fundamento los tuvo en las escuelas y en los lugares importantes, los ha sacado, y curiosamente, cuando han sacado la oración y los mandamientos de las escuelas, ha entrado toda clase de perversión y aún lo que hoy está lamentablemente y tristemente de moda, los shootings, o no sé cómo decirlo, ¿cómo se podría decir eso? Asesinatos, ¿no? En las escuelas. Porque la palabra de Dios es importante para nuestras vidas y para toda la sociedad. En Éxodo 20 entonces se habla de los 10 mandamientos, pero en el versículo número 8 se habla del cuarto mandamiento, que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en 6 días, y aquí es donde viene el punto, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra. Por eso le decía yo que esta persona decía,
verso más importante de la Biblia es Génesis 1:1. El Señor hizo los cielos y la tierra. Y a Moisés le dice y le recalca eso y le dice, en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y dice, y reposó el 7º día. Por lo tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de 9 de ellos que van dirigidos a poder ayudarnos moralmente. 9 of the 10 commandments are in order to make us better persons, morally better, moralmente mejor. Y para recordarlos, eran 2 básicamente en relación a la idolatría. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego el segundo es, no te harás ídolos. También dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto que lo leímos, acuérdate del día de reposo. También honra a tu padre y a tu madre. No cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no matarás y también no codiciarás. Fíjese que 9 de esos son mandamientos que nos van a ayudar en nuestra conducta moral. Sin embargo, el cuarto es un mandamiento distinto que cuando nosotros podemos verlo más adelante vamos a ver su significado y la razón por la cual el Señor lo dejó. Por esa razón quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 2, del versículo del 1 al 3. Dice así la Biblia, recalcando que Dios creó los cielos y la tierra. Dice, así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Huestes es ejércitos. Y dice, y el 7º día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el 7º día de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Es decir, que Dios, dice la Biblia claramente, que santificó, bendijo el sábado. La palabra santificar o bendecir está hablando de que lo elevó, lo puso en un lugar muy especial o muy importante. Lo separó. Ahora, algo que nosotros podemos y vale la pena ver acá es qué razones habían o hubieron por las cuales el Señor elevó o separó el sábado. Y el mismo pasaje de Génesis nos lo deja saber en 3 diferentes verbos que encontramos ahí. El primero es que dice que ese día el Señor completó todo lo que había hecho. Terminó todo lo que había hecho. Es único porque los cielos y la tierra fueron terminados en ese día. Entonces, eso tiene la característica del sábado. ¿Por qué es único? Porque ese día el Señor terminó lo que estaba haciendo. Su obra de creación la terminó. También dice que el Señor reposó. Y esto es muy importante poder explicarlo o considerarlo, porque el hecho de reposar en algún momento da la idea de descansar. Estoy cansado y tengo que reposar. Sin embargo, cuando aquí está hablando de reposar, no está hablando porque Dios estuviera cansado, sino porque Dios terminó y dejó de crear ese día. Porque la Biblia claramente dice, le leo Isaías 40:28, dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, dice, no se fatiga ni se cansa. Y añade, su conocimiento es inescrutable. Es decir, que Dios no reposó porque estuviera fatigado. God did not rest because he was tired.
He rested because everything was finished already. Él descansó porque ya había terminado todo y reposó, porque él no se fatiga ni se cansa, dice la palabra. También Salmo 121:4 dice, no se dormirá, un salmo maravilloso, ¿verdad? Cuando David está hablando y dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi reposo? Mi reposo viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero. Dice, ni se dormirá, ni se adormecerá el que guarda a Israel. Es decir que el Señor cesó de trabajar, no porque estuviera cansado, porque Él no se duerme, no se cansa, no se debilita, sino que simplemente estuvo satisfecho. Dijo, todo lo que había que hacer, ya lo hice. Y reposó el Señor de su obra creativa. Y básicamente era porque en Génesis 1:31 podemos ver que dice la palabra que Dios vio lo que había hecho y todo era bueno en gran manera. O sea, Él no tuvo que reparar como nosotros, ¿verdad? Que hacemos algo y luego comenzamos a, tengo que repararlo, ¿verdad? Me sobraron piezas o tengo que corregir esto. No, Dios lo que hace, lo hace perfecto. Así es la naturaleza de Dios. Entonces ya no tuvo más que hacer. Lo hizo, terminó, reposó de su obra creativa. Es lo que la Biblia dice. Y por esa razón, el otro punto es que dice que bendijo Dios. Es decir, que ese día iba a ser un día, o fue un día, que lo bendijo Dios, el día sábado. Ahora, le recalco, esto era para el pueblo de Israel, que más adelante, en el libro de Éxodo, iba a recibir la ley de Moisés. Ahora, algo muy curioso es esto. Fíjese usted de que, ¿cómo es que la gente sigue dudando de Dios y de su palabra cuando todo el sistema del mundo está basado en la palabra de Dios? Por ejemplo, decían personas ahí que sería más fácil en algún momento llevar el conteo de los días si fueran divisibles las semanas en 10. Pero las semanas no se dividen en 10. ¿En cuánto se dividen las semanas? En 7. ¿Y de dónde sacaron 7? De la palabra de Dios. Dios estableció 7 días van a ser y 7 días son en todo el mundo. No va usted a un lugar y dice, pues aquí hay semanas de 10 días. Cualquier lugar que usted vaya del mundo son 7 días. Con diferentes nombres, pero 7 días. Así es. Ahora, cuando en Éxodo capítulo número 16 se habla acerca del maná, ¿se recuerda usted que dice que el maná caía fresco los 6 días? Sin embargo, un día no caía porque era la responsabilidad del pueblo poder guardarlo para que el otro día no se hiciera ningún tipo de trabajo. Hasta en eso Dios estaba separando el día sábado. También Éxodo 31, y vamos a leer aquí Éxodo 31 del versículo 12 al 17. Si usted lo quiere buscar conmigo. Hay un pasaje y esto marca realmente la importancia de lo que era este día. Dice capítulo 31, versículo 14. Por tanto habéis de guardar el día de reposo, porque es santo para vosotros. Eso ya está claro con lo que hemos visto. Porque esto es una señal, oiga esto, porque esto es decir, el guardar el día, dice que iba a ser ¿qué? Una señal, a sign. Keeping the Sabbath or the Saturday, it was a signal. Era una señal, dice, entre yo y vosotros por todas vuestras generaciones, a fin que sepáis que yo el Señor, dice, soy el Señor que os santifico. Por tanto, habéis de guardar el día de reposo porque es santo para vosotros. Todo lo que profane morirá irremisiblemente, porque cualquiera que haga obra alguna en él, esa persona será cortada de entre el pueblo. Durante 6 días se trabajará, pero el séptimo día será de completo reposo, santo para el Señor.
Cualquiera que haga obra alguna en el día de reposo morirá irremisiblemente. Los hijos de Israel guardarán pues el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Nota entonces cómo cuando se habla del día de reposo, se marca de que fue porque el Señor cesó, terminó de trabajar. Es decir, que la intención de esa señal que dice ahí era poder recordarle al pueblo de Israel que Dios es el creador de todas las cosas. Es decir, la intención principal de reposar en el sábado era poder contemplar y poder en algún momento también consagrar su vida, porque cuando leían ellos el Génesis, sabían que Dios había creado todo bueno. El huerto donde el Señor había puesto a Adán y a Eva era bueno. Pero por causa del pecado perdieron el huerto. Y ahora la única de todas las cosas. Esa era la intención de poder dejar el sábado como un recordatorio. Si usted mira, el guardar el sábado no se lo dio Dios a Adán en el huerto, sino se lo dio Dios al pueblo de Israel cuando ellos recibieron la ley, porque ya habían pecado, ya la humanidad estaba contaminada por el pecado. Entonces era una señal que hiciera meditar él cuando ellos recibieron la ley, porque ya habían pecado, ya la humanidad estaba contaminada por el pecado. Entonces era una señal que hiciera meditar al pueblo para poder volverse a Dios y no desviarse y poder anhelar entrar otra vez a esa dimensión de perfección, de plenitud del huerto. Ahora, cada vez que el Señor establece ciertos pactos, porque si era una señal, dice que iba a ser un pacto perpetuo de Dios para Israel. Cada vez que Dios establecía un pacto, lo vemos. ¿Cuál fue la señal que hizo Dios con Noé? El arco iris. Es decir, que cada vez que vemos el arco iris, especialmente en estas situaciones cuando llueve tanto, decimos no, pero la tierra no se va a volver a inundar otra vez en su totalidad, porque Dios hizo un pacto. Entonces, de igual manera, el sábado era una señal del pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Que Él iba a ser su Dios, que ellos iban a ser su pueblo. Que lo estaban recordando cada 7 días. Recordaban, era como un memorial. Es como cuando usted, padre, le recuerda a sus hijos y quizás sus hijos le dicen, ya me lo has dicho, pero usted dice, no, pero más vale que te canse, pero que no lo olvides. ¿Verdad? Le está recordando usted a cada momento, ¿verdad? Como el hermano Marlon nos recuerda siempre, traiga a sus hijos, está recordando, ¿verdad? Es necesario para eso. Dios mismo, aún el apóstol Pedro en algún momento dijo, para mí no es molesto recordarles y para ustedes es motivo de seguridad. Pero es que el Señor deja entonces el día sábado perpetuamente un recordatorio. Somos un pueblo de Dios, es decir, ninguna otra cultura en este tiempo estaba guardando el sábado como lo hacía el pueblo de Israel, porque era algo que venía de Dios. Ahora, con esto no quiero que usted esté ya pensando, ay, peor si el hermano ahora va a decir que nos vamos a hacer adventistas. No, de ninguna manera. Lo que le estoy tratando de decir es para que usted pueda tener una respuesta sólida, bíblica, real, para poder saber por qué es que usted y yo no lo guardamos como otra gente lo interpreta que debe guardarse. ¿Por qué razón? Porque ya no estamos bajo la ley. Ahora, en Isaías 1:13 el Señor le decía al pueblo de Israel, entre muchos otros pasajes que usted ha leído en algún momento, dice el profeta al pueblo de Israel, no traigáis más vuestras vanas ofrendas, el incienso que me es abominación, luna nueva y día de reposo. Oigan, ahí está hablando del sábado. El convocar asambleas, no lo tolero, dice, iniquidad y asamblea solemne. Es decir que el pueblo de Israel en un momento determinado se desvió de la devoción, del significado real, que hasta el guardar el sábado, el Señor habla y dice, es realmente algo intolerable para mí. O sea, han perdido el significado de ello. Es algo intolerable. Como el sábado era una señal, un memorial,
Cuando Cristo vino, y es ahí donde entra nuestra función o nuestro rol en este punto. Cuando Cristo vino, todo cambió porque vino a restaurar o a manifestar el verdadero significado o la verdadera intención del sábado. ¿Se recuerda que de los 10 mandamientos, 9 eran de practicar para ser personas mejor o moralmente mejor? Sin embargo, el sábado era un día que se tenía que recordar para volvernos a la meditación de las consecuencias del pecado y cómo podíamos volver a Dios. Entonces, cuando el Señor viene, porque el pueblo de Israel se había desviado de la intención del sábado, Él viene a restaurar la intención del día de reposo. La intención. Como vino a restaurar el corazón de Dios también. La gente tenía un concepto de Dios como un Dios que habían conocido a través de la ley de Moisés, que cuando Dios se manifestaba en el monte Sinaí, dice que nadie se acerque al monte, que ni una bestia toque el monte, porque si la toca muere. ¿Cómo se manifestaba el Señor en el monte? Con truenos, con relámpagos. Y de repente aparece en la historia el Señor Jesús, caminando entre la gente, diciéndole a los discípulos: dejen a los niños que vengan, que me toquen, que se acerquen. Porque los discípulos estaban apartando a los niños. No, yo quiero tener contacto. Era una imagen de Dios totalmente distinta a la que hasta en ese tiempo se había manifestado. Es decir, que Jesús vino a restaurar la imagen del corazón de Dios. Por eso quizás el pasaje más famoso de toda la Escritura, no podría decir yo en referencia a lo que estoy hablando el más importante, pero el más famoso es: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único hijo. Fíjese que no solamente lo mostró, dice, lo dio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice, y vimos su gloria. Dice, y gloria como la del unigénito de Dios. Jesús mismo dijo cuando le decían, muéstranos al Padre, y decían, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, que vino a demostrar la naturaleza real de Dios, que dice la Biblia que Dios es amor. Entonces Jesús vino a restaurar la intención de esas acciones. Porque aunque las acciones son importantes y tienen su lugar en la vida definitivamente, una acción sin intención es incompleta. Haga de cuenta que llega su familia o su esposo, voy a decir yo, en el día de su cumpleaños, y entonces le lleva flores. Creo que a la gran mayoría de mujeres les gusta que le lleven flores, alguna minoría no, ¿verdad? Pero si no le lleva flores, pues les gustan que le den otro tipo de regalos. Vamos a pensar, generalizar qué es flores, ¿verdad? Y dice, no, pues el pastor ha dicho que te traiga flores, ¿verdad? Ahí están, ¡pah!, las flores. Ya, cumplí. Si vamos delante de un jurado y decimos, se le acusa de que no le llevó flores a su esposa, él va a decir, lo lamento, pero no, not guilty. Yo le llevé flores a mi esposa. ¿Te llevé o no te llevé? Sí me las llevó. Pero la pregunta no es si se las llevó, sino cómo se las dio. O por el otro lado, ¿verdad? Llega el esposo a la casa y la mujer y huele. Haga de cuenta que a él le gustan, qué sé yo, los chorizos asados. Pues, baked sausages. Y desde que entra, huele, dice, me hizo mi comida preferida, ¿verdad? Y de repente llega la esposa y ahí está lo que te gusta a ti, comételo y ojalá que te llenes. Llevemos a la corte otra vez a la mujer y digamos, se le acusa que no le hizo comida. Sí le hice, señor juez. Pero la intención. Ese es el punto. Entonces, el pueblo de Israel guardaba el sábado. Guardaba el sábado. Was keeping the Saturday all the time. All the time. They were not guilty of keeping the Sabbath or the Saturday.
or the rest day. Pero lo que eran culpables era de que lo hacían sin la intención genuina que el Señor lo había diseñado. Entonces, cuando el Señor Jesús viene a restaurar las intenciones. Por eso en los primeros capítulos de Mateo, capítulo 5, dice, habéis oído, no matarás. Mas sin embargo, yo te digo ahora, el que le dice estúpido a su hermano es culpable de homicidio ante la corte celestial. Porque la corte celestial nos va a ver por las intenciones. Habéis oído, no adulterarás. Mas yo os digo, el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya se acostó con ella. Entonces, cuando el Señor viene a restaurar, no viene a restaurar nada más las acciones. Por eso es bien importante que nosotros, que nos conocemos, porque nadie conoce al hombre sino el espíritu del hombre, sepamos que en la vida misma corremos el peligro de engañarnos a nosotros mismos. Y en un momento determinado hablar con Dios y decir, Señor, escudriñame y revélame, Señor. Hazme ver lo que está podrido dentro de mí. Hazme ver si mi conducta es buena o es mala de acuerdo a tu opinión, no a mi opinión. Porque mi opinión va a justificar todo lo que yo hago. Pero dime tu opinión, Señor. Y como yo le decía unas veces atrás, en el tribunal de Cristo, cada quien va a dar cuenta de sus propias acciones. No va a haber tal de que usted agarre la mano de su mujer, mira, no me dejes, ahora sí, mira, aunque me hayas dejado, pero aquí no me dejes porque quizás viéndome con vos voy a tener un poquito más de compasión. Ay, no va a poder estar abrazado ni agarrado de nadie, hermano. ¿Ya? Pastor, quiero estar con usted. No, váyase. Déjeme tranquilo que yo ya tengo suficiente con lo mío como para estar lidiando con lo suyo en este momento. O sea, aquí we're facing by ourselves the seat, the judgment seat of Christ. One and one. No hay tal de decir, ay, aquí mira, ¿quién se junta conmigo? Va a ser cada quien con su propia conducta. Por eso yo tengo que venir y ser sincero con Dios, con el Espíritu de Dios. Decir, Señor, escudriñame, pesa mis acciones, ayúdame. Y le voy a decir algo, hermano. Dios está dispuesto a ayudarnos. Si nosotros reconocemos nuestra situación y sinceramente le decimos, Señor, tú me conoces y sé que tú puedes. Porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dijo el apóstol Pablo. Entonces, cuando el Señor viene y se manifiesta aquí, dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 12, habló y dijo que, vamos a verlo rápidamente, por favor. Le digo que este es un mensaje de esas dietas que, ¿y para qué nos está dando esta comida? Porque es importante, para que cuando en algún momento a usted le pregunten, mire, ¿y usted por qué no guarda el sábado? Si ahí dice la palabra, usted puede decirle por qué es que nosotros no lo hacemos de esa manera. No lo hacemos nada más de acciones, sino que lo hacemos de intenciones. Del versículo 1 al 8 se relata en Mateo 12, dice, por aquel tiempo Jesús pasó entre los sembrados en el día de reposo. Ahora, déjeme hacer una pausa aquí. Una de las razones por las cuales el Señor Jesús fue atacado la mayor parte del tiempo fue porque le decían que no guardaba el día de reposo, que violaba el día de reposo. Era judío, vino de una sociedad judía. Y en esta oportunidad dice que pasó entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Y cuando lo vieron los fariseos, que eran religiosos, bien disciplinados, en las acciones, pero alejados en las intenciones, dice que le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Es decir, le está diciendo, mira qué gran pecado el que están haciendo. Y el Señor dice, si de grandes pecados vamos a hablar, les voy a hablar de un pecado mucho más grande que este. A David que ustedes reverencian y veneran,
entró, dice, en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley en los días de reposo que los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Y este verso es importante. Al estar en la presencia de Dios, mire, al estar en la presencia de Dios, no es necesario tener ley. Como los sacerdotes estaban en el templo, las leyes para el pueblo no eran leyes para ellos, porque ellos estaban directamente ministrando en la presencia de Dios. Y dice, pues os digo que algo mayor que el templo está aquí. Es decir, el Señor está hablando y dice, los sacerdotes que estaban en el templo estaban exentos. Ellos no tenían que guardar el día de reposo. Y le dice, parafraseando está diciendo, y ellos, los discípulos, no están en el templo, sino que están conmigo, que soy mayor que el templo. Por eso dice más adelante, dice, pues os digo que algo mayor del templo está aquí, verso 7, pero si hubierais sabido lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no hubieras condenado a los culpables. Una vez más diciendo, yo conozco que las intenciones de ustedes están alejadas del significado de lo que es la intención del sábado. Dice, verso 8, por favor léalo conmigo en voz alta, dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otras palabras, y lo voy a decir con respeto pero con mucha convicción, Él puede hacer lo que le diera la gana en ese día porque era el Señor del día de reposo. Es como que algo le puede decir yo, el Señor puede hacer lo que le dé la gana en el mundo porque Él es el que creó el mundo, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Dios puede hacer lo que le dé la gana, hermano. Por eso, si entendemos eso y aceptamos en nuestro corazón, le podemos decir, Señor, lo que te dé la gana conmigo, Señor, porque al fin de cuentas tú eres mi creador. En Lucas capítulo 14, ya que estamos ahí por los evangelios, capítulo 14 de Lucas, versículo del 1 en adelante, vemos que dice que entró en casa de uno de los principales fariseos en el día de reposo para comer pan. Y había un hombre que tenía problemas, un hombre hidrópico, ahí con convulsiones, y dirigiéndose a Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les habló diciendo, y les pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? Pero ellos, dice, guardaron silencio. ¿Por qué guardaron silencio? Porque de una u otra manera, hermano, ellos habían recibido de la tradición rabínica que aún sanar a alguien en el día de reposo era ilícito. Fíjese, porque estaba documentado, y hay escritos documentados, de que en algún momento los sacerdotes habían sido instrumentos para hacer milagros. Ahora, los sacerdotes o los fariseos en algún momento, fíjese que hacían milagros, pero habían ciertos milagros, y eso yo se lo he dicho en otras ocasiones, que solamente el Mesías podía hacer. Por ejemplo, resucitar a un muerto, o dar la vista a un ciego de nacimiento. Por eso, el Señor Jesús, las señales que hizo, tenían la intención de revelar y que a ellos no les quedara dudas que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora, lo atacaban en la mayor parte del tiempo porque, según ellos, violaba el sábado. Y entonces les dice, llega esto, ¿es lícito o no es lícito sanar el sábado? Y se quedaron en silencio. Ahora, como se quedaron en silencio y como Dios conocía, el Señor conocía los pensamientos, entonces les dice en verso 5, y a ellos les dijo y les llega a lo que sin duda alguna les había pasado en algún momento. Y les dice, ¿a quién debo a esto? ¿Ve cómo el Señor defendía radicalmente la intención de las obras buenas que estaba haciendo? Como ellos se quedaron en silencio, entonces les lanza la pregunta y dice, ¿quién de ustedes que se le ha caído un buey o un hijo en un hoyo? Ay, mi hijo, lástima que te caíste sábado, te vas a tener que ahogar porque ni modo. ¿Ah? Sino que el instinto y el amor paternal decía, a mí qué me importa que Dios entonces vea cómo se arregla conmigo, pero yo no voy a dejar que mi hijo se ahogue. Era el corazón de Dios. Estaba entonces un hombre, ¿se imagina usted
voy a decir esto. Voy a usar esto con mucho cuidado. Voy a decirle primero la palabra correcta y luego la palabra incorrecta. La bendición que era estar en la misma sinagoga con Jesús. Ahora voy a usar la palabra incorrecta. La suerte que era que ese día que yo llegué y que estoy enfermo, me dan convulsiones, llegara el que había hecho milagros portentosos. Si aquella mujer lo único que quería hacer era tocar el borde del manto, ¿se imagina cómo era difícil acercarse a Jesús? Y en ese momento aquel hombre que está enfermo, mira bien, Jesús, me imagino su corazón ya de haber palpitado. Y los fariseos, ni se te ocurra sanarlo, porque hoy es sábado. Totalmente alejados de la intención. Último de estos, vamos a ver, Juan capítulo 5. Vaya conmigo para adelante, el Evangelio de Juan capítulo 5, versículo número del 9, dice: y al instante aquel hombre que estaba paralítico, dice, y al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y se echó a andar. Y aquel día era día de reposo. Por eso los judíos decían al que le fue sanado, el día de reposo, y no te es permitido, mire, le dice, es día de reposo, y no te es permitido cargar tu camilla. A ese punto habían llegado. Y no crea que era un colchón del Sleepy's, hermano. Era algo que se podía llevar fácilmente, pues, ¿verdad? El Señor le decía, y toma tu camilla y anda. Y le dice, pero no te es lícito, hoy es día de reposo. Y les añade, la respuesta que él les dio es sorprendente y no pudo escoger ninguna mejor respuesta. Porque les dice, él le respondió, el mismo que me sanó, me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Quieren echarle la culpa a alguien? Echen la culpa a él. ¿Por qué me sanó? Si no fuera la voluntad de Dios que se sanara en el día de reposo, él no lo hubiera hecho. Entonces el Señor vino a elevar el significado de la intención del día de reposo. Ahora, para ir concluyéndole acá, le voy a referir nada más a esto, no quiero que lo leamos, pero en el libro de Hebreos podemos ver, y quizás este verso sí, una parte de este verso quiero que lo veamos. Capítulo 3 de Hebreos, por favor. La carta a los hebreos, sí, obviamente está escrita a los hebreos, a gente judía, ¿no? En este caso. El escritor de Hebreos, que a mi opinión es Pablo, pero no queda establecido claramente quién escribió a los hebreos. Desde el versículo 10 habla y dice de la siguiente manera: por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Le he estado diciendo de que por lo cual Jesús vino a rectificar el sábado era porque se habían desviado de la intención. Dice verso 11, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dice, tened cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo. Ahora, note esto, porque esta es la conclusión de la meditación. No vaya a ser que en alguno de vosotros haya un corazón malo. ¿De qué dice? Incredulidad, lo contrario a fe. Cuidado con la duda, cuidado con la incredulidad. Dice, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Y con quienes se disgustó por 40 años, ¿no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes. Note ahí, versículo 18 dice, no entraron en su reposo. ¿Cuál era la intención del sábado? Ser el día de ¿qué? De reposo. ¿Cómo una persona o cómo la iglesia no va a poder entrar en el día de reposo?
si hay incredulidad en nuestros corazones. Primeramente, el mundo no va a poder entrar en el día de reposo si hay incredulidad acerca del sacrificio redentor de Jesús. No hay otro medio para llegar a Dios, dice la Biblia, sino solamente por Jesús. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creyere que al mensaje redentor, que la sangre de Cristo limpia todos los pecados. No importa qué tan tremendos hayan sido los pecados, poderosa es la sangre de Cristo para limpiar los pecados del más vil pecador. Y cuando yo acepto y creo, entro al descanso de mi alma, al grado que ni la muerte misma va a poder amedrentarme, porque vamos a poder saber, como Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo vida eterna en mi corazón. Es el reposo de Dios. Pero ¿qué es lo que va a hacer que la gente no entre al reposo de Dios? La incredulidad. Por eso cuando habla en Juan 3:16 dice que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el pasaje siguiente dice, mas el que no creyere será condenado. Lo único que nos previene de entrar en el reposo de Dios es la incredulidad. Usted está enfermo y el Señor ya le habló y le dijo, tranquilo, confía hermano, porque Dios tiene control. Usted está pasando situaciones económicas y el Señor le habló y le dijo, tranquilo, confíe, porque Dios tiene cuidado de usted. Vale más que los pajarillos del cielo, vale más que las flores del campo, y Dios aún de ellas tiene cuidado. Incredulidad no podemos tener en nuestros corazones, porque entonces nos desvía del real propósito de Dios. Y concluye el verso diciendo, verso 19, vemos pues que no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Sigue hablando en el versículo 4, dice, por tanto, hermanos, temamos, 4:1, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe de los que lo oyeron. Cada vez que leemos la palabra de Dios, cada vez que oímos la palabra de Dios, hay que ponerle el ingrediente de la fe. Quizás la comparación no es la mejor, pero la fe es como la sal para la comida. Te puede preparar el mejor platillo, pero si no le echó sal, en el 99.9% de los casos, esa comida le faltó lo más importante. De igual manera, cuando la palabra de Dios es leída, es recibida, es estudiada, debemos ponerle fe. Verso 3 dice, porque los que hemos creído, entramos en ese reposo, tal como Él ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y mire, dice, aunque las obras de Él estaban acabadas, una vez más en el concepto que le decía yo al principio. Por eso yo estoy de acuerdo con esa persona que dijo, el verso más importante de la Biblia, creó Dios el cielo y la tierra. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Dios creó, y si me permite usted, quizás vaya a sonar esto muy atrevido, pero Dios creó los caminos donde usted iba a caminar, creó su pasado, su presente y hasta su futuro. Está creado, está ya planificado por Dios. Y todo es bueno, dice. Por eso, cuando habla del reposo de Dios, habla de esa situación, de la confianza de un Dios que tiene control sobre todo. Todos los mandamientos son repetidos de una u otra manera en el Nuevo Testamento. De una u otra manera son repetidos. Menos el guardar el sábado. No va a encontrar usted en el Nuevo Testamento que los apóstoles hayan dicho, hoy recuérdense que guarden el sábado. Sin embargo, tanto Jesús como los apóstoles hablaron y dijeron, por ejemplo, los homicidas, los mentirosos, los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Es decir, de una u otra manera son recalcados los mandamientos, menos el sábado. ¿Por qué? Porque era una señal directamente para el pueblo judío, ya no para la nueva dimensión de gracia, donde el Señor Jesús vino a manifestar. Entonces, leemos 2 versículos y oramos y nos vamos. Nunca dijo gloria a Dios hasta que dije, es broma. Gálatas 4. Gálatas 4. ¿Cuántos dicen amén hoy? Gálatas 4, del 9 al 11, dice,
Pero ahora que conocéis a Dios, y este verso es maravilloso, es la seguridad que nos da. Y dice Pablo ahí, hermano, o más bien, por ese concepto de que yo acepté al Señor es equivocado. Él nos acepta a nosotros. Dice, pero ahora que conocéis a Dios, y como que el Espíritu mismo le dijo a Pablo, mira, ponlo de esta manera, pero también corrígelo, porque va a haber gente que después va a decir, yo acepté al Señor, ¿verdad? Entonces es necesario que esté ahí. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien dice, que sois conocidos por Dios. ¿Cuántos aquí creen que somos conocidos por Dios? He knows us. Él nos conoce. Por eso no podemos ocultarle nada a Él. ¿Cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Aquí Pablo está hablando de la iglesia de Gálatas porque los judíos querían judaizarlos, o sea, decían, no, tienen que guardar la ley, tienen que guardar la ley, tienen que circuncidarse, tienen que guardar el sábado. Y aquí Pablo está hablando y dice, verso 10, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por vosotros, y dice que quizás en vano haya trabajado por vosotros. Y el último versículo que quiero que veamos está en Colosenses, capítulo número 2. Vaya unas páginas más adelante. Va a ver en el libro de Colosenses, capítulo número 2. Del versículo 11 al 17, este versículo es fundamental, o este trozo es fundamental. Dice, hablando desde el 9, o del verso 8 voy a leer, dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas según la tradición, recalco, tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Hablando de Cristo dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Es decir, que en Cristo estaba Dios Padre, el Espíritu Santo y Él también como Hijo. Y dice, y habéis sido hechos completos, oiga esto, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados, es decir, que no necesitamos ya circuncisión, porque en Él fuimos circuncidados, con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe de la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Mire esto, ya nos circuncidaron, ya morimos y ya resucitamos. Es lo que la Biblia está diciendo ahí. ¿Verdad? En Cristo ya tenemos el paquete completo. Dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra vosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado a poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Por tanto, verso 16, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo. Dice, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Y tengo que terminar con esto que le dije alguna oportunidad. Cuando usted está en un día soleado y de repente hay algo que lo asusta, en algún momento quizás alguna persona se ha asustado con su propia sombra. Pero por ejemplo, o pensemos que no se asuste, pero usted mira algo y mira su sombra y dice, ese soy yo. Y sí es usted, pero no es usted. Es su sombra. El verdadero yo no es la sombra. Entonces, el verdadero reposo es el mensaje de gracia. El verdadero sábado es el mensaje de gracia que el Señor trajo y reveló. Ahora, lo importante es que nosotros aceptemos el mensaje de gracia y podamos quitar toda incredulidad de nuestra vida para que entremos al reposo de Dios. Y no nos pase lo del pueblo de Israel, que dicen que su corazón incrédulo no les permitió entrar al reposo de Dios. Así que nadie le diga, hermano, tiene que guardar el sábado. El sábado simplemente era una señal para poder volvernos a Dios. Y si usted hoy se vuelve a Dios, está cumpliendo el cuarto mandamiento, que es guardar el día de reposo. Amén. Oramos. Padre,
Te doy gracias, Señor, con todo mi corazón. Pueblo de promesas. Este programa fue una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio.